A Él toda la gloria y la honra. Y Amén. vamos a orar, hermanos. Dios mío, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de estar en tu casa. Sí, Señor. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que hoy llegaron, Señor. Padre, te ruego que seas hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, salga y cumpla para lo que tú le envías, Señor. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando el corazón y las mentes de todos los presentes, Señor Padre, y atamos toda cosa contraria en el nombre de Jesús, Señor Padre. La sujetamos, toda mente y toda altivez, Señor, la sujetamos a la obediencia de la autoridad de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias. Amén. Y abran sus Biblias, amados hermanos, en el libro de Lucas, en el capítulo 7. Amén. Lucas, en el capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 11 en adelante. Amén. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice que aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Amados hermanos, el hombre en su estado natural, en esta carne, normalmente no logra, no puede, no quiere entender los propósitos que Dios tiene para su vida. Es imposible, a la luz de la palabra, es imposible que una persona que vive satisfaciendo solamente los deseos de la carne pueda encontrar algún deleite en las cosas de Dios. Es imposible, amados hermanos, que los muertos puedan alabar a Dios, ¿verdad? Es imposible que un muerto pueda adorar, ya no puede. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. La carne, amados hermanos, se opone a las cosas espirituales. Es solamente a través del Espíritu que nosotros podemos llegar y ser gratos delante de Dios. Una persona puede incluso llegar a la iglesia, pero su carne manifestará lo que ella es. Y la Biblia dice que la carne para nada aprovecha, que la carne solo siembra para corrupción, en el pecado.
Vemos aquí un pasaje bíblico que es conmovedor, hermanos. Si usted ve, dice que Jesús llegaba a una ciudad que se llamaba Naín. Y Naín significa fortaleza. Naín significa frontera. Naín significa límite. Naín significa hasta aquí llegas. Y cuando vemos, amados hermanos, dice que venía un grupo que cargaban un féretro, amados hermanos. Y llevaban a un joven dentro del féretro que yacía muerto. Y este joven era hijo de una mujer que era viuda. Y era su único hijo. Imagínense la connotación de lo que significa perder el único hijo. Y una mujer viuda. No hay un panorama más triste y digno de tener compasión que el ver una mujer que la muerte le despoja de lo más preciado que puede tener una mujer. Viuda, sin esperanza de tener más hijos, y se estaba quedando sin el ser que ella probablemente amaba indeciblemente. Era tanta el dolor de esta mujer que dice que mucha gente de la ciudad iba atrás de ella, acompañándole. Y esto me hace acordar, amados hermanos, de una expresión del Señor Jesús que dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Para muchos puede esto ser duro. Para muchos puede esto decir, pero ¿cómo puede el Señor no compadecerse? Pero es que es una realidad. Los muertos han de enterrar a los muertos. El apóstol Pablo dice: y tú que duermes entre los muertos, despiértate y te alumbrará Cristo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay muchos también que están adormecidos y que duermen entre los muertos. Yo no sé, amados hermanos, si usted podría arrimarse y dormir junto a un muerto. Qué panorama tan tétrico, tan duro. Pero no se ría, es una verdad. Es una verdad. Es una verdad para muchos. Muchos están adormecidos y duermen entre muertos. Pero vamos a dramatizar un poco este pasaje bíblico. Dos grupos. El grupo de la muerte, venía el féretro, venía su madre, venía una multitud acompañando. Iban al cementerio probablemente ya a dejarlo, allá donde los que yacen ya no alaban. Iban conduciendo, probablemente iban haciendo lamentaciones, probablemente iban endechando, como dice la Biblia. Había pesadumbres. ¿Usted sabe lo que es la pesadumbrez, amado? La pesadumbrez es una expresión psicológica del ser humano cuando pierde un ser querido. Cuando se pierde un hijo, puede durar 2 años la pesadumbrez del dolor. Cuando se muere un esposo, más de 2 años puede durar el dolor y la angustia. Y qué dolor, amados hermanos. Yo me conmovía hoy en la mañana cuando leía este pasaje. Decía: pobre mujer, ¿cómo se habrá sentido? ¿Qué enfermedad habrá tenido este joven? Tiene que haber sido una enfermedad letal para que a un joven, a su corta edad, se frustre todo proyecto, se frustre toda esperanza, todo plan que pueda haber tenido este joven y probablemente su madre. Probablemente su madre tendría mucha esperanza en este joven. Como hoy tenemos muchas esperanzas en nuestros jóvenes también, en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Pero dice que había un grupo
y le vamos a llamar a ese grupo el grupo de la muerte. Venían con el muerto. Pero dice que apareció Jesús con sus discípulos, y Jesús venía con un grupo de gente que venía cantando, que venía alabando, que venía glorificando, que venía exaltando, que venía dando voces, que venía diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era una procesión que seguía al Salvador. Venía el grupo de la vida, venía el grupo de la luz, venía el grupo de los que son la sal de la tierra, venía el grupo de esperanza, venía el grupo que llena la vida y el corazón de los hombres. Venía nada menos que el autor y consumador de la vida, que es Cristo Jesús. ¡Qué diferencia! ¡Qué contraste! El grupo de la muerte y el grupo de la vida. El grupo del que sí sabe decir que Él es el Dios de los imposibles, el que tiene poder sobre la vida y la muerte, el que es la fuente de vida, el que es el que nos ha dado el ser. Imagínense ustedes. Es como cuando hay esas manifestaciones. Los unos vienen reclamando una cosa y los otros vienen por otra cosa. Pero este grupo, amados hermanos, probablemente venían haciendo algarabía. Dice que el Señor Jesús venía sanando a cuanto enfermo se le ponía en el lugar. Había sanado recientemente, en el pasaje anterior dice que había sanado a la suegra del apóstol Pedro, que tenía una fiebre tremenda, y dice que él la tocó y que la fiebre desapareció, y que tan pronto la fiebre desapareció, la suegra de Pedro los servía, dice. Y ese es el fundamento, hermanos, el servicio de aquel que es tocado por ese Señor de señores. Y es que es necesario, hermanos, tener una relación personal, íntima con el Señor, para poder experimentar lo que es la diferencia entre la luz y las tinieblas, entre el amor y la desesperanza. Esta mujer, amados, y todo este grupo venían llorando. Iban al lugar en donde todos algún día iremos, pero algunos para muerte eterna, y otros dormiremos hasta que Él venga y restituya todas las cosas que han de ser restituidas. Mas sin embargo, amados hermanos, miren el contraste: la fuente de vida y la muerte. Los que oyen la voz de Dios y los que ya no pueden oír, o los que nunca han querido oír, los que tienen el corazón verdaderamente transformado. El Señor había prometido que Él cambiaría los corazones de piedra por unos corazones de carne. Y si usted ve el contraste con el grupo de la vida, que habían visto el poder de Jesucristo, ahí venían hombres, mujeres, jóvenes, niños, una multitud le seguía. Dice que las multitudes le seguían al Señor. Evidentemente ellos habían visto que Cristo Jesús era el pan de vida. Ellos habían comido de la multiplicación que el Señor había hecho, en donde la connotación pura de esto es ver que Dios es el proveedor de todas las cosas, que Cristo Jesús es el que sacia, es el que llena, es el que cubre toda expectativa que los hombres puedan tener. Todo plan y proyecto, si está puesto en el Señor, Él lo bendecirá y lo prosperará. Había gente en este grupo que tenía fe. Había gente cargada de fe. Había gente que había sido tocada. Muchos iban a tocarle.
Imagínese usted, amados hermanos, qué experiencia más maravillosa poder tocar al Maestro, solamente poderlo rozar, solamente poder ir a los pies de Él. Qué experiencia, amados hermanos, haber podido tocar una hebra de su cabellera. Qué experiencia, amados hermanos, haber visto la ternura de sus ojos. Qué experiencia, amados hermanos, haber visto, haber escuchado la palabra de Él. Esa misma palabra, amados hermanos, ese mismo amor, esa misma ternura, esa misma forma y expresión sublime que Cristo tiene, hoy usted también la puede disfrutar si usted se acercara al grupo de la vida. Oh, amados, qué contraste la oscuridad con la luz, la dureza, la incredulidad, la indolencia que puede haber acompañado a todo este grupo de la muerte. Qué escepticismo puede haber habido en todos ellos. Qué esperanza puede haber cuando el muerto ya está metido en el ataúd, en el féretro. Qué esperanza. Pero, amados hermanos, Jesucristo había dicho que Él es la fuente de vida eterna. Jesús había dicho: el que cree en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, amado, usted sabe que aunque estos huesos se pulvericen, si hemos creído en Él, veremos nuevamente la luz del día, iluminada no por el sol, sino por Él mismo, porque Él es lumbrera para todos aquellos que crean en su palabra. Aunque estés muerto, vivirás, dice el Señor, si crees en mí. Es Jesús, amado, el dador de la vida. Sin Cristo Jesús no somos nada. Sin Cristo Jesús no tenemos nada. Sin Cristo Jesús no hay esperanza. Sin Cristo Jesús no hay futuro alentador. Y si no, usted vea el grupo de la muerte y pregúntese usted: ¿por qué hay dureza de corazón? ¿Por qué los hombres abandonan sus familias? ¿Por qué una madre abandona a su hijo recién nacido? ¿Por qué una mujer atenta contra la vida que lleva en su vientre? ¿Por qué un hijo se levanta contra un padre? ¿Por qué una mujer abandona a su esposo? ¿Por qué los hijos abandonan a los padres cuando ellos le necesitan en la etapa de la ancianidad? ¿Por qué los hijos son irreverentes? ¿Por qué hay robos y crímenes y violaciones por donde quiera que usted vaya? ¿Usted cree a qué grupo de personas son ellos? ¿Al grupo de la vida o al grupo de la muerte? ¿En qué grupo a usted le gustaría estar? ¿A qué grupo usted está siguiendo? ¿Quién es el que lo lidera? ¿Un ataúd? ¿Tipología de la muerte? ¿O usted sigue a su Salvador, al Señor, al autor y consumador de la vida, al que le dice: al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Amados hermanos, dice la Biblia que por la dureza del corazón es que viene la incredulidad.
Y dice lo mismo de la incredulidad, que por la incredulidad el corazón se ha endurecido. La Biblia dice que a causa de la maldad en los postreros tiempos, el corazón de muchos se enfriará. Si se enfriará, significa que un día estuvo ardiendo. Significa que algunos creyentes apostatarán. Significa que algunos que estuvieron en la casa de Dios se volverán al grupo de la muerte. Porque por la maldad de muchos, algunos se enfriarán, dice la Biblia. Por tanto, amados, es derribando toda altivez que se levanta contra la obediencia de Dios, hasta que Cristo Jesús no se ha formado en su faz, en su plenitud en nuestro corazón. Los hombres no entenderán, no verán, estarán ciegos, estarán sordos, estarán dormidos, estarán adormecidos entre muertos. Porque hay una necesidad, amados hermanos, hay una necesidad que es vital para la vida del cristiano, que es seguir a su Señor, que es seguir al Salvador, que es tener comunión con Él, que es creer en su palabra, que es ser obediente. Miren, amados, hay un contraste entre este grupo de incrédulos, probablemente sin esperanza, grupo que caracteriza a los desobedientes, grupo que caracteriza a los que son y practican el pecado regularmente, versus aquellos que han aprendido a sujetarse a la obediencia de Cristo Jesús, aquellos que han entronado a Cristo Jesús en su corazón, aquellos que han decidido decirle no a los deleites de la carne, aquellos que han querido, amados hermanos, desechar toda trampa del enemigo que esté creando una separación en su relación con el Señor. Y es que, amados hermanos, Dios es santo, y lo que impide que el Señor se relacione con usted es el pecado. Es el pecado el que nos separa. Es la desobediencia. Por eso usted habrá oído, como dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento dice, hijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. Es el primer mandamiento sin promesa, con promesa, dice el libro de Efesios. ¿Por qué es importante, hermano? Porque Satanás sabe que cuando usted desobedece, que cuando usted no ama a Dios, él tiene la puerta abierta en su casa, él tiene la puerta abierta en su negocio, él tiene la puerta abierta en su matrimonio, y él tiene la puerta abierta con sus hijos. Y el grupo de la muerte, hermano, era numerosísimo. Probablemente eran más los del grupo de la muerte que los del grupo de la vida. Y esa relación en cantidad no ha cambiado. El grupo de la vida es minoritario. Pero gloria a Dios, hermano, que usted tiene la confirmación por medio del Espíritu Santo de que usted pertenece al grupo de la vida, ¿verdad? Decimos amén. Decimos amén. Pertenecemos al grupo de la vida. Pero noten ustedes el pasaje bíblico. Dice que Jesús ordenó que se detenga el féretro. Jesús se acercó al féretro. Dice que Jesús se compadeció, así como se ha compadecido de usted y de mí. Un día Él tuvo a bien
acercarse a nuestro féretro, el tocar nuestro féretro. Él tuvo a bien decir: a ti te digo, levántate. Oh, amado hermano, dice que el joven se levantó. Dice que el joven se levantó y empezó a hablar. Y es que el joven sabía, amados hermanos, que el lugar donde lo llevaban era un lugar oscuro, era un lugar frío, era un lugar indolente, allí donde el fuego nunca apaga, allí donde el gusano nunca muere. Ese era el lugar donde lo llevaban, y no había esperanza para él ya. Si Cristo Jesús no toca nuestras vidas, si Cristo Jesús no toca tu corazón, amado hermano, no podrás nunca experimentar lo que es pertenecer al grupo de la vida. Si no entregas tu vida a Cristo, amados hermanos, si no entregamos todo nuestro ser al Señor, seguiremos perteneciendo al grupo de la muerte. Acuérdese, amados hermanos, que ese grupo es numerosísimo. La Escritura dice: porque ancha y espaciosa es la puerta de la perdición, el camino de la perdición, y angosta es el camino de la salvación. La Escritura dice que el justo por la fe vivirá, que el justo por la fe vivirá, y que el justo con dificultad se salva. Con dificultad se salva. Usted puede perder la salvación aún asistiendo todos los domingos a la casa de Dios, porque necesita usted, amados hermanos, necesita algo importante, algo fundamental, que es renovar el espíritu de su mente. Yo se lo quiero mostrar por la palabra, amados hermanos. Vea en 2 de Corintios, amados hermanos, en el capítulo 4. Dice en el verso 3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, Señor, y a nosotros como nuestros siervos, vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Oh, amados hermanos, dice la Escritura que es solamente cuando nosotros nos volvemos obedientes a su palabra es que somos hijos del Señor. La Biblia dice: si me amáis, haced mi mandamiento. La Escritura dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y usted, amado hermano, tiene un privilegio grande de ser llamado hijo de Dios. Las obras de la carne para nada aprovechan. Y usted sabe cuáles son las obras de la carne: la mentira, el engaño, la avaricia, el adulterio, la fornicación, la hechicería. Muchas veces, amados hermanos, el pueblo de Dios pierde su
su horizonte y se deja atrapar por las atracciones de este mundo. Este mundo, hermanos, está profesionalizado en atraer a las personas. De alguna manera el enemigo se las arregla para cambiar todas las cosas y engañarnos y seducirnos y hacernos retroceder de nuestra fe. Pero hoy, hermanos, esta palabra que nos aconseja de forma maravillosa, que nos hace ver que nosotros somos del grupo de la vida, que somos seguidores de Cristo, que nuestro corazón ha sido transformado en un corazón noble, sensible, obediente, con afecto natural, amadores de hacer lo bueno, servidores del Señor. Y es que cuando le servimos a nuestros semejantes, le servimos al Señor. Le damos a Él el vaso de agua que le damos al mendigo, se lo estamos dando a Él. Y yo creo, amados hermanos, que solamente derribando todo argumento que se oponga, porque el hombre pone argumentos. Los argumentos son los pretextos para vivir en el grupo de la muerte. El hombre argumenta muchas cosas y justifica muchas cosas, pero nada justificará verdaderamente lo que somos, porque el Señor no tendrá por inocente al culpable. El Señor es el testigo fiel, hermano. Él conoce todas nuestras cosas, conoce lo íntimo nuestro, lo personal. Y es que nuestra vida, amados hermanos, o se alinea de acuerdo a la palabra, o no estamos perteneciendo al grupo privilegiado que es el de Cristo Jesús. Es en ese grupo, hermanos, que los hombres se vuelven sensibles, los hombres se vuelven tiernos en su corazón, en donde se vuelven buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, solidarios, compañeros, en donde las mujeres toman un gran porte y se convierten en ayudas idóneas, en mujeres realmente de características diferentes a las mujeres del mundo, en donde la mujer se vuelve una mujer pulcra, justa, piadosa, misericordiosa, llena de amor con su prójimo, con su familia, con su esposo, con sus hijos, con todas las personas, en donde ellas pasan a ser el ejemplo y enseñan a las menores a amar a sus maridos. No es que enseñan diciendo, mira, así se ama. Ellas enseñan con el ejemplo, en donde sus hijos son un auditorio exigente, en donde ellos tienen una crítica que es puntual, en donde no hay ninguna justificación que cambie eso. Y amados hermanos, solamente para que terminemos el culto, quiero mostrarle los resultados de la obediencia. Quiero que abran el libro de Romanos en el capítulo 5. Romanos 5. En el verso 15 dice, Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es por Cristo Jesús. Es por Cristo Jesús que usted y yo podemos ser constituidos justos. No por nuestras justicias, sino por Él, que entregó su vida. Amén. Póngase de pie, amados hermanos. Señor, tú eres bueno. Padre Santo, Dios mío, te alabamos y te bendecimos. Y te damos a ti, Señor, todo honor y toda gloria. Gracias, Señor, porque tú tocaste, Señor, el féretro en que nosotros íbamos, Señor. Y es que sin ese toque maravilloso, nadie puede salir de esta vida llena de fracasos, de oscuridad y desesperanza. Necesitamos recibir, Señor, de ti ese toque de vida, esos ríos de agua de vida que saltan para vida eterna, Señor. Haz, Señor Padre, en nuestra vida, como aquel joven que se incorporó y reconoció al lugar donde iba y pudo conocer la luz verdadera que eres tú mismo, Señor. Padre, ilumínanos, transfórmanos, conmueve nuestro corazón, Señor, estremece nuestro espíritu, Señor, para que podamos, Señor, entender el propósito tuyo, Señor. El propósito tuyo es que tu pueblo sea un pueblo santo, un pueblo que te sirva, Señor, un pueblo que se conduzca tras tuyo, Señor Padre, llevando la luz del Evangelio a toda criatura, Señor. Un pueblo que verdaderamente alabe y bendiga tu nombre, Señor, con su estilo de vida, con su forma de ser, con su testimonio dentro y fuera del hogar y dentro y fuera de la casa, Señor, de la iglesia, Señor, en todo lugar.